Bueno, pues continuamos con las charlas en este segundo día de las jornadas del Cómic de Avilés y la verdad que estoy encantadísimo de compartir escenario con Santiago Sequeiros. En los últimos años, Ángel, Germán y yo nos sentamos porque ya ese pequeño alemán que todos llevamos dentro, más el montón de autores que tenemos invitados, a veces hace que nos confundamos. Este lo tuvimos, no lo tuvimos, lo tuvimos en este festival, en este otro, y dijimos, es que hay gente que damos por hecho que ha estado aquí y no ha estado, como comentábamos en la charla de Jorge García, o como nos pasó con Enrique Sánchez Agulí, y en la lista de cómo es posible que no hubiéramos tenido nunca aquí, pues siempre estaba Santiago Sequeiros, ¿no? Y lo que pasa es que durante unos años te perdimos la pista y un día, caminando por Madrid, que había quedado con Fernando Marías, entré en un bar y estaba contigo, ¿no? Entonces dijo, no sé si conoces a Santiago Sequeiros, y uff, Coño, ya me acuerdo. sí, hacía muchos, muchos años que no, y bueno, pues ahí dije, hombre, veía tus ilustraciones y ahí comentaste que tú seguías con el proyecto de Romeo Muerto, que ahora sí que ya tenemos por lo menos la primera parte aquí, ¿no? Como es la primera vez que nos visitas, sí quería un poco retroceder más en el tiempo y nos contaras un poquito de dónde viene, en tu caso, la pulsión por dibujar, por contar en cómic tus historias, tu mundo, por volcarte en ellas. Y esto es una pregunta que antes le dije a Natacha que bueno, pues no iba a hacer porque la respuesta suele ser bastante típica, ¿no? Bueno, pues todos dibujábamos y unos habéis dejado de hacerlo, en mi caso no. Pero yo creo que en tu caso el proceso de dibujo, el resultado del dibujo viene de otro sitio, ¿no? Yo creo que es casi una necesidad. Yo creo que tú hay gente que es lo que es y yo creo que tú eres un contador de historias y un dibujante. Pero me gustaría saber si esto es una sensación que yo tengo a través de tu obra, si realmente es así y sobre todo cómo lo sientes tú. Pues no lo sé, o sea, bueno, a ver, he pensado sobre el tema de por qué, o sea, por qué es tan importante, por qué ha sido, o por qué ha sido y por qué es, bueno, pero sobre todo por qué ha sido tan importante para mí en los TVOs, los cómics, los TVOs. Y bueno, creo que tiene que ver con un TVO concreto y luego tiene que ver también con una circunstancia. O sea, yo nací en Buenos Aires, pero yo no tengo nada de argentino. O sea, mi padre es sevillano, mi madre es gallega, se conocieron en Sevilla, se casaron y recién casados mi padre se fue a trabajar a Buenos Aires, a Argentina, pero solo durante 3 años. Ahí nací yo y mi hermano pequeño. Luego se volvieron a Sevilla, ahí estuvieron 3 años, luego se fueron a Madrid, ahí hasta octavo de GB, luego se fueron a Vigo, ahí estudié hasta tercero de BUP, luego se fueron otra vez a Sevilla, ahí hice tercero de BUP, COU y 2 años que no hice nada, aguantando, obligando a mi padre a que me pagara los estudios en Barcelona. Y entonces ahí estuve 9 años, luego me fui a Madrid, en fin. Pero el caso es que me crié dando vueltas y esos son pues colegios nuevos, gente nueva. Mi padre, por ejemplo, empecé en un colegio público, el segundo colegio ya era privado y el tercero ya fue de curas, porque tal como a mi padre le iba yendo mejor en su trabajo, pues entonces como son además situaciones geográficas, o sea, la mudanza de Vigo a Sevilla fue estrambótica, porque fue de la mañana a la noche y el primer día en Sevilla, te juro que no entendía qué coño me estaban hablando, o sea, pensaba que estaban hablando en otro idioma, y porque no les entendía. Pero claro, yo venía de Vigo, que la gente habla más lento, arrastra, y allí la gente andaba saltándose palabras y letras y no lo pillaba. Bueno, el caso es que el cómic es el sitio donde yo me he sentido fijo. O sea, eh, El territorio común, un poco casa, ¿no? sí, o sea, que decir, Pero más o menos. Y bueno, eso tiene que ver con estar solo, con amigos, tener amigos en el colegio, pero pues, los amigos en el colegio eran gente con la que tenía que estar en el colegio, pero realmente no creaban vínculos, no se creaban vínculos. Quizá porque la primera vez que me fui de Madrid, pero es que en Madrid tampoco creé vínculos, y ahí estuve 8 años. El caso es que el único vínculo en el que algo, o sea, los cómics, ¿no? Y entonces yo recuerdo sobre todo, pues, los Asterix. Yo he llegado a vivir dentro de los Asterix, o sea, de querer durante 5 años o 6 años, yo necesitaba comer jabalí. Y mi padre una vez me llevó a comer jabalí y cuando me pusieron un plato, dije, esto no es el jabalí, porque claro, yo quería el jabalí.
O sea, quería eso, lo que olía y como el braseado ese dorado y toda la historia. Empecé haciendo tebeos copiando el Asterix, literalmente, o sea, que decir, copiando, y yo estuve dibujando caricatura, pues hasta hasta octavo de GB, largo. Lo que pasa es que me rompí el brazo, me rompí este brazo, el brazo derecho, o sea, porque llegué a dibujar, porque claro, yo al principio, cuando era pequeñito, sí que me molaba haber nacido en Argentina, entonces yo pensaba que yo era argentino, o sea, yo no era español. Yo era argentino. Y entonces me creé unos personajes en plan Asterix que eran unos tipos de la Pampa que iban contra Estados, o sea, que Estados Unidos había invadido Argentina y la Pampa eran los únicos sitios donde todavía aguantaban al imperialista invasor y no sé qué. Y eran como aventuras de Asterix, pero con soldados americanos. Y era un niño, ¿eh? Y entonces cuando me rompí el brazo, ya empezaba a leer tebeos de superhéroes, pero para mí los tebeos de superhéroes eran demasiado complicados. O sea, el tipo de dibujo naturalista me resultaba demasiado complicado. Entonces, cuando me rompí el brazo derecho, pues tuve que dibujar con la izquierda. Entonces, el problema es que, claro, con la izquierda no podía hacer rayas. Pero al no poder hacer rayas, entonces dije, bueno, pues con este pulso de mierda sí que me puedo atrever a dibujar en plan superhéroes, en plan cuadrados y toda la historia. Y entonces me creé un superhéroe que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía como medio pinchos y folladas. Y una cosa muy bacarra. Y entonces, pues, y empecé a dibujar y durante unos años estuve alternando, incluso en Vigo, Carlos Portela vio dibujos míos en caricatura y otros en medio naturalista. Y luego ahí es cuando también empecé a sombrear. Al principio ponía rayas y luego ahí justo en Vigo, en esa época, a través de Esteranco, recuerdo que fue por Esteranco, empecé a sombrear un dibujo, hice una historia corta sombreada y se la enseñé a Carlos. Y Carlos dijo, hostia, esto parece Muñoz y Sampaio. Yo ni puta idea de quién era Muñoz y Sampaio. Y entonces ahí es cuando descubrí a Muñoz, a través de Carlos. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, leyendo entre líneas, leyendo con atención, pues ya van también habiendo pistas, ¿no? Fíjate, alguien igual se rompe el brazo y dice, bueno, pues cuando se me cure o se me suelde, sigo dibujando. No, yo tengo que seguir dibujando, aunque sea con la mano izquierda, ¿no? Sí. Eso ya es un detalle que marca una diferencia respecto a, no sé, a muchas cosas. A mí me parece que, desde luego, para bien, o no importa si es para bien o para mal, pero la marca, ¿no? Pero lo de ser diferente también en el escenario de publicación, primero, fue algo que nos sorprendió a muchos. Camaleón, en aquella época, esa pandilla loca que sacaba por lo mismo Dragonfall, que Mondo Lirondo, que tenga un montón de proyectos, cuando sale el primer cómic tuyo, Ambigu, es como muy rara avis dentro de todo el catálogo de Camaleón, ¿no? Entonces siempre tuve la curiosidad de, bueno, cómo llegaste a ese grupo, cómo llegó a salir Ambigu en Camaleón. Pues eso tiene que ver, bueno, cuando estaba en Sevilla, terminé el COU, publiqué en el Imagen de Sevilla una historia corta de un sepulturero. El Imagen de Sevilla era una revista que era un poco como el Madrid, pero en Sevilla. O sea, había un dibujante y coordinaba otra serie de dibujantes, lo pagaba el ayuntamiento, salieron 3 números. Y el dibujante jefe era Manuel Ortiz. Y yo había mandado, como estaba en Sevilla, había mandado unas páginas que había hecho. Unas eran con dibujo con rayitas y otro era con el dibujo este que estaba haciendo de sombras y eso. Y entonces le gustó el de sombras y entonces publiqué por primera vez en la Imagen a nivel profesional. Y acababa de terminar COU. Y entonces hice la historieta del sepulturero y la muerta. Incluso me había inventado que iba a poner que yo había muerto ya, y esto era una historia de un autor que ya había muerto. O sea, ya estaba fantaseando con el rollo con el futuro que me esperaba. Y entonces, bueno, pues el caso es que con esa historia, como ya me la habían publicado, me planté en Barcelona por la puta cara, en casa de mi tía, y me pateé todas las editoriales con una sola historieta publicada. Recuerdo la primera vez que fui al Víbora, al Berenguer, pues claro, yo lo primero que pensé es, pues yo voy al Víbora, que publican a Bunz, a no sé qué, porque yo ya estaba con el rollo de La Mala Pena, ya tenía unas portadas de unas cuadernillas que se llamaban La Mala Pena, y a lápiz, y eran todo tenía un montón de
como lo que tengo ahora con Romeo, un poco una marabunta, ¿no? Y el Berenguer flipaba en el sentido de, bueno, no le gustaba que fuera, o sea, lo que le gustaba a Berenguer en esa época era lo de Jaime Martín, no le gustaba que fuera rollo romántico, o sea, romántico, este rollo, el que lo llevaba retorcido y toda la historia, y le flipaba que solo tenía una historieta, y entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿No has traído más cosas? O sea, no sé, otros sitios donde hayas publicado toda la historia, y digo, si publicara en otro sitio, ¿para qué iba a venir aquí a pedir curro? Y entonces, mal. Mal. Y entonces fui luego al CIMOC y ahí el Laureano, que era demasiado sofisticado para la tope, que a mí ni se me había pasado por la cabeza querer publicar en la tope, y era demasiado macarra para el CIMOC. Y entonces me recomendó a la gente del Madrid, del Z, tal, y digo, sí, pero eso está en Madrid. Y yo tenía, o sea, no quería, yo realmente nunca he tenido la sensación de querer ser un artista o estar en un rollo elitista, apoyadas. Yo quería hacer cómics y que me los pagaran y hacer lo que me diera la gana, pero a mí lo que me gustaba era el mainstream. O sea, no hacer mainstream, sino estar en el mainstream, ¿me entiendes? O sea, no ser como un club, ¿sabes? Ir a un club de guays exclusivo, la verdad es que no me gustaba nunca todo ese rollo. Bueno, el caso. Eso fue, vale, ¿qué más quedaban? El caso es que mi última opción era el Tutein, porque Tutein yo ya le había puesto la cruz, porque había sido lector de Zona 84, pero era como todos esos lectores de Zona 84 que llegó un momento que estaban de Tutein hasta los huevos y no tenía la cruz, ¿no? Pero me planté en Tutein porque es total, ya no me quedaban más. Y tuve suerte porque me pilló Andrés Hispano. Y a Andrés Hispano sí que me gustó mucho. Al parecer, según Fernando de Felipe, una vez que salí, le llamó a Fernando y dijo, ha venido aquí un chaval de 17 años que es una mezcla de Joel Peter Wicking y Muñoz. Y Joel Peter Wicking en esa época no era tan conocido. Entonces yo empecé a publicar en el Tótem. Y a través me hice amigo también de Fernando de Felipe, empecé a vivir Barcelona, porque claro, yo me mudé a Barcelona, o sea, mi idea de estudiar diseño gráfico en Barcelona y que me empeñaran era en Barcelona era porque ya estaba publicando en el Tótem y yo quería irme de juerga, de hacer vida de dibujante de cómics. Y entonces, pues nada, allí conocí a todo el mundillo alrededor de Fernando y de Fernando de Felipe, ¿no? Y claro, Carlos era un amigo, estaba también en todo ese. Carlos era uno de los editores de Camaleón. Y entonces había publicado lo de Miguel Ángel Martín, Psicopatías Sexualis. Entonces, claro, pues básicamente lo que quería era, yo tenía siempre el proyecto de Ambigú y tenía un proyecto de largo, quería hacer como cuatro comic books, como una miniserie americana, pero con el rollo de La Mala Pena y con todos los historietas, más o menos, todo lo que estaba barruntando, que estaba medio publicando en el Tótem y toda la historia. Y esa era la idea. Y entonces hice el primer número, el que salió del rojo, el que habéis visto. Y se vendió tan mal que ellos no querían, o sea, tuve problemas no sabía muy bien qué hacer. O sea, no querían publicar más. O sea, había vendido creo que 600 ejemplares o por ahí y era nada. Y entonces yo, como estaba ya con el y ya iba a terminar, convencí, bueno, le pedí prestado dinero a mi padre y entonces entre Camaleón y yo, por eso en el sello de Ambigú también sale El Cuervo Borracho. Entonces entre Camaleón y yo se pagó la edición. Lo que pasa es que yo pagué 50.000 pesetas de la época, no sé cuánto sería. Al final me devolvieron las 50.000, también me llegaron a pagar pasta, porque el Ambigús no se vendió nada mal. Y lo bueno es que, bueno, en esas circunstancias tú ya estás diciendo, bueno, en el Tótem ya no te pagan. Todo esto al final he tenido que pagar yo, bueno, no he tenido que pagarlo yo porque al final lo he tenido que pagar tu padre, que sí que flipaba era mi padre. Bueno, el caso es que lo que en esas circunstancias tú haces lo que te da la puta gana. O sea, a ti o sea, a mí nunca, desde que empecé a publicar, ningún editor me ha dicho ni mu. Pero es que, porque no puede, no tiene o sea, ¿a santo de qué me vas a pedir? O sea, a mí dame algo a cambio y bueno, puede que te haga caso, pero no tienes derecho.
ni siquiera sugerirme nada. En ciertas condiciones, ¿vale? Si te cogen y te apoyan de verdad, o te tal, no sé qué, entonces tú sugiéreme lo que quieras. Pero, en fin, respeto. Yo una cosa que creo que en su momento, bueno, la recepción de Ambiguous por parte de la crítica fue estupenda. En un par de años ya había ganado también el premio Autorrevelación en Barcelona. Salieron moderadamente rápido Ambiguous, Nostromo Quebranto, Sí, Troperón, estaba estudiando, entonces claro. tenía tiempo. Pero yo creo que cuando la gente vio Ambiguous lo que no podían sospechar es el tamaño o la idea que había detrás de este universo compartido, ¿no? O sea, pues claro, ves unas cuantas páginas y no sabes si el autor está pensando en darle a todo su universo pues ese hogar, un poco como lo que era Asterix para ti, pues para todos tus personajes es Mala Madre, ¿no? Entonces... Mala Madre está muy bien también, porque en el fondo algo tiene que ver el tema de la maternidad con la mala pena. Es mala pena, perdón, sí, coño. Da igual, pero no con la maternidad de mi madre ha sido mala, sino que yo estoy casi convencido de que en la mala pena yo estoy hurgando en lo mal que llevo ciertas cosas, en lo mal que llevo, que tengo asociada el tema de la feminidad. O sea, quiero decir que hay algo ahí, hay algo tullido, muy jodido con el tema de la feminidad. O sea, tengo ahí un cacao mental bastante... O sea, mi chica dice que es una expresión enferma del patriarcado, la mala pena. Y la verdad es que tiene algo de razón. Pero la Enfermiza. mala pena ya fue, o sea, en ese momento, en ese primer momento, tú ya tenías claro, ¿no? Que siempre iba a ser la mala pena. Sí, yo tenía muy claro que iba a circunscribir mis personajes en la mala pena desde... O sea, que podía trabajar en ese territorio desde que empecé a publicarlo en el Tótem. Y porque me resultó, o sea, sobre todo eso tiene que ver también mucho con el tema de Beto y Palomar. Porque yo había leído ya Beto y Beto utilizaba el mismo truco, cogía los personajes y los movía en un territorio, en un territorio cerrado, ¿no? Eso, en principio, a mí me pareció también que era una idea estupenda, pero por una cuestión de comodidad. Un territorio cerrado tiene unas leyes intrínsecas propias y eso me permite muchísima libertad para no tener que dar explicaciones continuamente de cómo son las cosas, ¿me entiendes? Porque esa gente está acostumbrada a vivir las cosas así. Y todo me parecía como coherente dentro de la locura que era lo que yo planteaba en mis tebeos, que era un sepulturero que se enamora de una muerta, el ambiguo que es un hermafrodita católico y bisexual. El dibujo de ambiguo es un hombre realmente, un hombre con vagina, porque no tiene dos sexos, o sea, que ni siquiera yo sabía lo que era un hermafrodita. Y lo que pasa es que lo divertido de todo es que tú coges y vas soltando ideas, cuando eres adolescente, que no tienes ni puta idea. Cuando empecé la mala pena yo era virgen, y todo está lleno de sexo, o sea... porque yo me follé bastante tarde, por primera vez, porque nadie me quería. Y eso sí que se nota en mis tebeos desde el principio. Y entonces, bueno, el caso es que lo divertido es que yo elegí un hermafrodita como personaje, pero luego te vas encontrando, cuando estás leyendo ya de mayor a Jung y toda la historia, y empiezas a entender cómo inconscientemente por qué has elegido a un hermafrodita como personaje principal, por qué le has otorgado una serie de condiciones, y empiezas a pensar un poco en realmente cómo funcionaba tu cerebro inconscientemente en esa época. Ahora mismo ya tengo como más cultura, más entonces yo creo que por eso funcionaba la mala pena, porque era, o sea, la pulsión era real, o sea, era auténtica y era bastante, o sea, es bastante interesante. Y entonces dentro de todo eso, claro, hay un montón de sitios, de cosas por explorar, incluso cambios de perspectiva y toda la historia. Y en ese sentido yo lo tenía bastante claro. También, una vez que no se vende, en vez de puedes coger y decir, vale, esto no funciona, pero es que yo nunca me planteé cuando era pequeño, puede que me llegara a plantear, quiero vivir de los cómics, pero es que cuando empecé a publicar en el Tótem ya me di cuenta de que no iba a poder vivir de los cómics. Pero ni aunque pudiera hacer algo medianamente comercial, iba a poder vivir de los cómics, porque no se venden. Para que yo viva de los cómics tengo que pegar un pelotazo. No puedo vivir de... Y eso es un trabajo que, como todo el mundo te dice cuando estás haciendo tebeos, dice, necesitas dedicarle mucho tiempo al tebeo, a una historieta, a cualquiera, a las mías, que a las comerciales, que a las... Y es un trabajo que yo no amo tanto al medio como para sacrificarme solo porque quiero publicar.
Yo publico mis historias, mis historietas y utilizo ese lenguaje, y es el lenguaje que más me gusta, ¿vale? Pero vivo mucho mejor haciendo ilustración. No hablo solo de dinero, sino de todo. O sea, soy creativo haciendo ilustración, tengo libertad haciendo ilustración, y como realmente los temas no los propongo yo, sino que me los proponen, son temas donde la gente, o sea, entran mejor. Sí. Porque gráficamente más o menos yo entro de una manera lateral, quizá, pero mi gráfica quizá bueno, es verdad que hace 20 años era bastante más agresiva. Mi gráfica es igual, pero resultaba más agresiva porque la gente no estaba acostumbrada a ver imágenes a lo mejor tan fuertes, y ahora sí. Pero bueno, es el tema de... Me he vuelto a desviar, pero sí, bueno. Pero una de las normas que tenemos cuando nos subimos a este escenario es nunca discutir con la opinión del autor, porque evidentemente es la suya, ¿no? Pero sí hacer preguntas. Y hoy por la mañana dijiste algo que en mi percepción de tu trabajo me chocó particularmente, ¿no? Decías que tu trabajo había servido también un poco como caparazón o como forma de esconder algunas cosas, cuando el cómic como el lenguaje, igual que hablando hay un lenguaje no verbal, ¿no? En el cómic también hay algo que impregna la obra, digamos como lo que sería el equivalente al lenguaje no verbal, que entre el autor y el lector funciona, ¿no? Y a mí tu obra siempre me ha parecido todo lo contrario, que lo más difícil que tienes en tu obra es esconder algo. O sea, yo creo que es muy honesta. Yo creo que en el fondo, otra cosa es que luego no lo sepamos interpretar o nos digas luego esto era esto, aquello, pero yo creo que tu obra, si algo lo calificas, que es una ventana al interior de Santiago Sequeiros. Cuando dices la mala pena es así, yo es que creo que es así porque así es como eres tú. No es que dices, voy a diseñar la mala pena y entonces la hago así, sí. O sea, es como te sale, ¿no? Entonces yo creo que si tu intención es esconder, no sé hasta qué punto es exitosa. Bueno, a ver, es que es ambivalente, ¿vale? Porque realmente tiene algo de exhibicionista. El problema es que yo sí que creo que la gente que es muy exhibicionista o que es muy chapalante, como quien dice, lo que está está muy preocupado por no mostrar no la verdad, sino la raíz de lo que le preocupa, ¿sabes? O la raíz de su dolor o la raíz de su vacío. Y entonces yo, por ejemplo, me puedo mostrar y puedo, digamos, no tengo pudor a la hora de mostrar todas mis miserias, más o menos, pero yo creo que sí que inconscientemente me oculto, pero no oculto a los demás, me oculto primero a mí mismo, ¿me entiendes? Sí. Y a veces y entonces esos autoengaños son bastante... Ahí es donde... Es un terreno donde... Porque yo realmente sí que quiero encontrar... o sea, es que es una putada, porque es muy ambivalente. Por un lado estás buscando algo y por otro lado a la vez lo estás ocultando. O sea, te lo estás ocultando a ti. Y luego hay ciertas cosas que no solo no quieres que la gente sepa, sino que además que a la narración, o sea, que al tebeo no le va bien. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me explico. Sí. Y es, no sé, estás ahí, no sé, a veces me pierdo en ese... Y entonces yo sí que creo que ocultas cosas, que la comunicación con uno mismo cuando está creando es bastante ambivalente. Entonces, a veces sí que me doy cuenta, por ejemplo, o sea, a veces veo cuando vuelvo a leer mis cosas, años después, que lo que pasa es, claro, esos sistemas de ocultación, al final lo que hacen es que desvelan algo, ¿me entiendes? Entonces, cuando leí, por ejemplo, Nostromo Quebranto 10 años después, flipé, o sea, porque está todo ahí, todo lo que estaba yo viviendo, o sea, todo lo que yo viví 10 años después, lo había escrito 10 años antes. Y porque yo estaba viviendo exactamente, o sea, es que ese bar, el bar de los 4 tipos, yo en esa época solo iba a un bar por la noche donde éramos 4, no a 5, ni 6, ni 10, o 2, no, 4, es que éramos esos. Y además hacíamos lo mismo, hablar de las cosas que hemos perdido, pero de lo inteligente que éramos, dame otra copa, dame una raya, dame no sé qué, y que no sé cuánto, todo, o sea, era un delirio, y toda la noche así. Y 4 hombres, por supuesto. O sea, ahí una vez entró una mujer, miró así y dijo, uff, y se largó. O sea,
sí, o sea, era un ambiente muy jodido. Y todos éramos unos derrotados de la vida. Pues, o sea, derrotados, sí, unos derrotados de la vida, pero no derrotados de la vida de... O sea, no te estamos... No, o sea, yo me he saboteado la vida. O sea, yo no he tenido mala suerte en la vida. Yo la he ido saboteándomela o... En fin, tampoco he tenido suerte en la vida, pero no he tenido mala suerte. Y los demás, la otra gente que yo veía ahí, el dueño del bar, que era el peor de todos, que era el Charlie, que era su padre, era el que más o menos cuidaba de ese bar, y porque él estaba, o sea, el Charlie era más alcohólico que nosotros, o sea, es que éramos 4 y estábamos, pues no sé, realmente es como si la vida nos hubiera pasado por encima, pero como si realmente no hubiéramos querido tampoco. O sea, y en el fondo son heridas, son como vacíos, como una especie de falta de personalidad, un fallo, una falla en la personalidad, algo que nos ha herido o que nosotros hemos crecido mal y que hemos tapado y el alcohol es el sitio perfecto para tapar agujeros y para autoengañarse y para seguir adelante o para compadecerse o para pobrecito de mí, para seguir siendo el eje, pero no el responsable de tu situación. Una cosa que me maravilló este pasado julio, cuando viniste al Celsius, el último día que pudimos tener un rato para charlar un buen rato, nunca mejor dicho, fue ver pues tu libreta donde vas haciendo primero las cosas, y fui consciente de que si ya asomarse a tu obra daba la sensación, pues eso, ¿no? De que es asomarse a muchas cosas y que a lo mejor no todas las acabas desvelando. Viendo la cantidad de anotaciones, referencias de lo que has ido leyendo, de lo que has ido estudiando, de lo que te has ido documentando, de personajes que te apasionan, o sea, hay tal profundidad de contenido en cada viñeta en este caso de Romeo Muerto, pero imagino que en el resto de las obras sería parecido, que te hacía hasta sentir un poco como lector, no insignificante ni mucho menos, ¿no? Pero sí como de... no creo que todo el mundo esté capacitado siquiera para sospechar el trabajo que hay detrás de cada línea de diálogo. Sí, pero es que, bueno, es que yo tampoco lo sé. Que si yo he escrito todo eso y hay cosas que he utilizado en Romeo y otras cosas que no. En principio yo siempre estoy trabajando en Romeo, pero luego cuando hago Romeo o cuando estoy, o sea, planificando una página, hay muchas de las cosas que yo he notado, ideas, incluso alguna idea muy buena, me la he encontrado después de hecho el libro y digo, mierda, porque no había visto esa anotación, porque no tengo en la cabeza todo lo que son mis cuadernos del todo. Y lo que sí que utilizo es en mis cuadernos, me voy a un bar y empiezo a pensar y empiezo tal, o estoy leyendo un libro y de repente hay una idea que me enlaza con otra idea que yo ya había tenido, o sea, que yo estaba desarrollando en Romeo, pero porque cuando estudias, o sea, estás leyendo a Nietzsche, que a mí Nietzsche me ha gustado cuando era pequeño, pero vas olvidando conceptos y pues tampoco, yo no lo he estudiado del todo, yo simplemente es como un compañero, como un Asterix o como un no sé qué, un poco más jodido, pero el caso es que cuando lees ciertos pensadores o el T.S. Eliot, por ejemplo, que lo leí hace 2 años, por ejemplo, hay un montón de referentes que ya tenía en La mala pena que tienen que ver con la tierra baldía, pero yo no tenía ni puta idea, ¿no? Y se puede realmente leer el tema del contexto del invierno, del tema de del fruto, el fruto que no va a dar, o sea, la semilla que ya está fría y que no va a dar fruto, ¿me entiendes? Ese punto de que tiene mucho que ver con mi vida de alcohólico, ¿no? O sea, mi vida de alcohólico es un en fin, es como estar muerto, básicamente, o sea, y lo buscas, ¿no? Y no buscas fruto y no lo quieres y porque quizás has tenido malas experiencias o has visto algo cuando eras pequeño, que o sea, algo en el tema de tener hijos o la familia o cuidar de alguien o que te cuiden o depender emocionalmente de otra persona que te ha dolido, que porque no has podido, porque has dependido demasiado y no quieres volver a depender, no a que te hagan daño, es sentirse como dependiente de, ¿no?
y entonces te acorazas y bueno, todo esa mierda. El caso es que hay otra gente que también lo ha sentido, pero que cuando hace sistemas filosóficos y toda la historia, igual que yo hago la mala pena y me cubro y me no sé qué y hago cosas muy raras, porque no lo hago con un objetivo muy concreto, no lo hago para curarme, no lo hago para no sé qué. A los pensadores también se les mete, o sea, todas sus, o sea, todas sus cosas íntimas las cuelan en sus sistemas filosóficos de cómo es el mundo, no cómo lo ven. Para ellos es cómo es, pero sin embargo es como lo ven. Eso lo dice ya Nietzsche. O sea que los filósofos no buscan un sistema filosófico, sino que ya tienen pensado un sistema filosófico y lo que buscan es cómo explicar para que encaje con la idea que ellos ya tienen del mundo. ¿Me entiendes? Luego, entonces todo eso genera ideas, o sea, asociación de ideas, cosas que tú tienes, cosas tal, no sé qué, y eso hace que no crezca hacia afuera, sino crezca hacia adentro. Entonces ahí es donde se encuentra más o menos la profundidad. Quiero decir, el dolor que yo siento o la falla o mi falla en la personalidad no es original. Quiero decir, yo soy un alcohólico. Ser alcohólico no es nada original. O ser drogodependiente o depender emocionalmente de alguien. Lo que pasa es que la mayoría de la gente, cuando profundizar básicamente en el fondo es coger un hilo, pero seguir el hilo. Generalmente cuando cogemos el hilo de una idea, nos quedamos con el hilo de la idea, la soltamos y no seguimos a ver a dónde nos lleva el hilo de esa idea. Porque muchas veces el hilo de una idea no te lleva a ninguna parte. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo suelo seguirla, no sé por qué. Recuerdo perfectamente la primera vez que te escuché hablar de Romeo Muerto, por distintas razones del año en el que fue, en el 98, seguramente en tu cabeza estuviera incluso antes, y ha salido muy recientemente. Es un espacio largo de tiempo, era un TVO del que se sabía que en su momento habías dicho que harías 4 partes y todo el rollo, y era como un TVO maldito. Este año curiosamente han salido uno que llevaba 40 años, que es el Monstruos de Barry Windsor Smith, que todo el mundo decía no lo va a hacer nunca, y salió Romeo Muerto, que después de tanto esperar pensaban este TVO ya no saldrá nunca tampoco. Mira, dos TVOs muy distintos y tienen eso en común, ¿no? Pero bueno, de repente ahora sí, y lo que es la idea parece de forma perenne, en el sentido que sigue siendo un diseño de los 4 álbumes que habías pensado en el principio. Sí. ¿Por qué ahora de repente dices, ahora sí? No, a ver, yo lo que dije es, ahora sí hago el primero, o sea, el Romeo, y cuando dejé de beber. Porque, hombre, había estado metido en toda esa mierda tenía que sacarlo, o sea, quiero decir, no sé, o sea, no se me pasa por la cabeza no hacerlo en ese sentido, en el sentido de voy a hacerlo, voy a publicarlo, voy a hacerlo como yo quiera. He tenido mis problemas, o sea, quiero decir, mis problemas estando sobrio, que ya no tenía problemas de verdad, sino problemas para publicarlo, para acabarlo, hacer cómics. Yo llevaba muchos años sin planificar cómics, sin estructurar un TVO. No es que fuera muy bueno estructurando cuando era joven, pero por lo menos era bastante más ágil. Quiero decir, para mí planificar una página, hacerle storyboard era muy fácil, me salía, ¿no? Y yo he notado que era como la bici, pero que la bici estaba muy vieja. Y entonces me ha costado, me ha costado, y he tenido que hacer muchas operaciones muy raras con el Romeo, hasta llegar a un punto en que he dicho, mira, tomar por culo, yo voy a hacer mi TVO ya del todo a lo mío, y hoy voy a hacerlo más denso incluso de lo que yo había pensado en un principio, voy a meterle más información de la que es aconsejable, mis propias reglas cuando era joven y pensaba lo que es un TVO tenía que ser algo que se leyera rápido, que se leyera tal, y sigo pensando lo que un TVO debe ser eso. Sin embargo, yo he hecho todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que yo debería, o sea, de lo que yo le propondría hacer si fuera un editor a un este. Lo que pasa es que yo me he metido en un cuerpo, o sea, porque para mí Romeo ya es un cuerpo que me ha pedido una serie de cosas para mi propia satisfacción y para ver qué sale. O sea, que decir, no he dosificado la información,
me he guardado cartas para los siguientes números, tengo una idea aproximada de que quiero que se cierre. Realmente está bastante pensado el libro, pero no hay ningún tipo de... O sea, hay cosas de manual de cómo se hace un TVO que yo las he transgredido del todo. Y ya no hablamos de que he elegido hacer un TVO raro, sino he hecho cosas que a mí mismo yo me tenía prohibido hacer. O sea, porque sabía que no funcionaban. O sea, que no funcionaban. Lo que pasa es que yo ya no he buscado que funcionen como un TVO, sino que funcionen como otra cosa. Entonces, para mí, Romeo ya es... Vamos a ver hacia dónde va. Pero en principio, a ver, está cerrado, quiero decir, es totalmente circular. La viñeta última, que es cuando la noche abre las fauces, luego la primera viñeta es la noche no dura tanto como se quiere. O sea, el libro termina donde empieza. Quiero decir, podría decirse que, imagínate que el tío se va a acostar, o sea, está diciendo tal, y la noche abre las fauces. O sea, la noche abre las fauces, ya te imaginas que el tío se va a ir de juerga, la última juerga, y entonces la última juerga vuelve a levantarse, y entonces cuando se levanta y está pensando la primera escena en la que está recordando recuerda la noche anterior. La noche anterior sale Pero Paja, sale no sé cuánto, sale no sé qué, todos esos también se recuerda a sí mismo las manos que están sudadas y tal, de jugar a la máquina tragaperras, básicamente es la noche anterior. Pero esa noche anterior podría ser la anterior, quiero decir, la vida de un alcohólico en el estado de Romeo es siempre la misma. Y además necesita que lo sea, porque en cuanto algo cambia, yo una vez, en mis últimos años, yo ya no podía salir a sitios desconocidos. O sea, tenía que moverme cerca de casa y 4 bares y no más. El sitio donde más seguro estaba era en mi casa bebiendo mis copas, ¿no? Porque una vez salí por la noche, cogí un metro y ya no supe volver a casa. Y me quedé a dormir en un sitio por ahí. Una vez también en Barcelona se me ocurrió ir al Salón del Cómic, porque me dio la ventolera y porque tenía algo de pasta, y cogí un autobús y me planté en Barcelona. Y me metí en una pensión de mala muerte y tal, y me iba al Salón del Cómic, estaba muy borracho, creo que por ahí todavía se acuerdan. Y el caso es que en una de esas tampoco volví, o sea, no sabía cómo se volvía a la pensión, y pues lo mismo, me quedé dormido, o sea, cogí y dije, bueno, pues me quedo dormido aquí porque estoy hasta los huevos, pero no me quedé dormido porque se me equivoqué, sino simplemente no sabía volver o sea, no veía, y es bastante jodido. Y luego resulta, cuando me levanté al día siguiente, que ya estaba con la resaca, pero que estaba más o menos tal, pues la pensión era torciendo la esquina. Casi. Pero vamos, podía estar enfrente de ella que no lo iba a ver. Y es todo eso que iba. ¿Importa? Digo, es una experiencia como lo que estábamos contando de los cómics, ¿no? Pues sí, no casi, sé. en realidad, sí, pero hablando dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Que era un poco de por qué al final Romeo quería circular. Bueno, es verdad, sí, noche, y bueno, vale. Sí. Y entonces, yo lo que sí que sigo haciendo es, yo sigo teniendo mis cuadernos y cada vez tengo más notas, y sí que tengo dentro de la historia, por ejemplo, lo que tengo planteado, o sea, lo que plantea en Romeo, pero para eso utilizo a los secundarios, a Ambigú y a Jonás. Estos sí tienen una historia con trama que podría desarrollarse. Romeo realmente también tiene una historia, pero iría hacia atrás. O sea, de Romeo lo que se espera es que acabe que deje de salir incluso a los bares de al lado, ¿sabes? Que se quede en el hotel y que el hotel empiece, o sea, que se vaya perdiendo, o sea, el tío se ha perdido en sí mismo. Pues el hotel es el sitio donde ya va a perder del todo la cabeza entre los pasillos y toda la historia, como si fuera, ¿me entiendes? Y esa es la idea con Romeo. Entonces Romeo lo que irá es hacia atrás, en el sentido de, si tengo huevos, les saco de por qué es alcohólico y dónde está la falla en la personalidad y quién le ha provocado todo eso. Que no creo que tenga huevos para hacerlo, porque eso ni siquiera yo he llegado a... Porque Romeo sí que está ahí. Con Romeo hurgo en muchas cosas mías y muy jodidas. Con todos hurgo de alguna manera. Con Romeo estoy menos enmascarado, entre comillas. Aunque estoy enmascarado, quiero decir. Porque luego, bueno, da igual.
Es que tengo planes también, pero dentro de la historia sí que, por ejemplo, Ambigu ahí está buscando una niña, ¿no? Pues solo tiene que tirar un poco del hilo y se encontrará pues con Circe también pues maneja siempre tema de vicios y pues no sé qué, pues tirando del hilo la niña que se llama Susi, pues ya sabes que Susi, esta es la otra Susi Patíbulo, así que ya también, pues a ver, spoilers por un tubo, os voy a contar, como total hasta dentro de 10 años no voy a publicarlo y os habréis olvidado de lo que he dicho. Entonces, pues bueno, pues ahí yo que el entramado lo tengo y el cómo va a acabar Jonás también lo tengo cómo va a acabar Romeo y lo que no lo tengo todo es silvanado del todo y luego me voy encontrando sorpresas que me llevan en otras direcciones y que no sé si seguir o no seguir, porque claro, la trama en sí es un coñazo, quiero decir que al final es una trama bastante convencional. Y lo que pasa dentro de la trama es lo que me interesa. Y entonces es donde yo desarrollo todas las capas de significado. ¿Me entiendes? Y ahí es donde realmente trabajo. Y todo eso lo voy haciendo y lo voy a seguir haciendo. El asunto es que yo no tengo ninguna prisa por publicar otro TVO. No tengo ninguna prisa por pasarme un año haciendo el diseño gráfico, porque eso ya sí que lo hago por vosotros. O sea, los TVOs los hago por mí y luego los comparto porque necesito hacerlo y porque quiero compartirlo y por vanidad, supongo, y por mis cosas y porque esa es su función, ¿me entiendes? No hago los TVOs solo para comérmelos yo, o sea, yo hago, ¿me entiendes? Y, sin embargo, diseñar un TVO, hacerlo bonito, entre comillas, o sea, preparar el libro, eso es un trabajo en el que mi creatividad aplico lo que tengo pero no es un trabajo donde desarrolle realmente mi creatividad. Es decir, estoy terminando algo que es un curro. O sea, así como crear no me resulta como... Es un trabajo, pero no lo tomo como un trabajo. Hacer el diseño gráfico y toda la historia ya sí que es un curro que me gustaría que lo hiciera otra persona, a lo mejor. Lo que pasa es que no dejaría que lo hiciera otra persona porque no lo haría como yo quiero. Pero el caso es eso, que yo voy a seguir con Romeo, yo sigo con ese plan. Ese plan es que es un plan de jubilación mío personal, o sea, porque a mí lo que me gusta es levantarme por la mañana y tomar notas de cosas de lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo es Romeo, y mi plan es, cuando tengo 80 años, estar acabando Romeo, si tengo suerte, pero si no estoy acabando Romeo y estoy en el segundo libro todavía de Romeo, me da igual, porque el plan real es usar a Romeo como coartada para no tener que enfrentarme a mi propio vacío existencial. O sea, Romeo me sirve para vivir. Porque la vida real se me queda... En ese periodo de tiempo que también pudimos ver, entre que no salía tu siguiente TV, pues un montón de ilustraciones, es uno de los ilustradores sin duda más destacados que tenemos en este país, pero lo que tardé en descubrir es que en ese periodo de tiempo habías hecho más que pinitos dentro del mundo de la animación, hasta el punto de que, mirando la lista de galardonados del festival esencial que hay en Europa, que es el de Annecy, sí, te dieron el premio a la mejor entradilla animada, o sea, que, decir, sí, que también ahí te pusiste y... Vamos, te iba de puta madre. No, me iba de puta madre, no. A ver, yo en esa época estaba viviendo en casa de mis padres otra vez después de ser la mili. Creativamente me refiero, ¿eh? Y después de haber estado en casa de todos los amigos que tuviera en Barcelona en aquella época. Cuando terminé los estudios en Barcelona, que no tenía donde caerme muerto, entonces me metía en casa de amigos. Solo voy una semana, estoy buscando curro. Entonces el truco era un mes. O sea, al mes ya tenía que buscar otro sitio para vivir, para que la amistad no... O sea, no perdí ningún amigo, de hecho. Pero el truco era estar solo un mes en cada casa. Y así estuve viviendo, pues, hasta que pude. Hasta que los amigos de Barcelona se agotaron. Y entonces, eso fueron unos 3 años o por ahí. Entonces cambié y quise hacerlo entonces decidí que me llegaba la mili y dije, ¿qué coño? Pues ese año que se encargue el Estado de darme de dormir. Y dije, voy a hacer la mili. Y además porque no tenía dinero para hacer la prestación social sustitutoria. Y entonces, pues hice la mili.
y me quedé luego en Sevilla. Y entonces me llamaron de Canal Plus. Porque había un dinero ahí en Canal Plus, cambiaban algo de jefe y tuve suerte de que Trasorras estaba ahí trabajando en Canal Plus y dio el nombre pues de Ágreda, de Manel, de Javier Olivares, de Max, una selección de dibujantes de cómics así que, entre comillas, punteros, porque estaba yo, así, por eso las comillas, y entonces, pues nada, cada uno preparó teníamos que hacer una cortinilla de un género cinematográfico, nosotros le elegíamos y eso iba a ser una cortinilla de tal. Yo elegí el cine expresionista alemán porque me gustaba, porque me parecía fácil, así no tenía que colorear y lo tenía ya muy claro en blanco y negro y también tenía muy clara la idea del sepulturero que desentierra una muerta, que además es del primer TVO que publiqué en el Imagen de Sevilla, ¿no? Y básicamente mi idea era utilizar ese personaje entre comillas. Lo que pasa es que luego lo mezclé porque utilicé también el del doctor Caligari, le di el aspecto del sonámbulo del doctor Caligari y toda la historia. El último plano es un homenaje clarísimo al doctor Caligari. Y tuve mucha suerte, supongo que porque era blanco y negro, porque me lo tomé de una manera muy inteligente, o sea, es decir, no intenté hacer un despliegue, o sea, fui muy inteligente, o sea, es un traveling, o sea, no, y está bastante acotado, o sea, narrativamente funciona muy bien. Y claro, en Nichi pues debió sorprender bastante y me dieron el Laus a lo mejor cortometraje, pero luego no volví a hacer otro cortinilla, ¿entiendes? O sea, me pagaron, me dijeron que había ganado un Laus, luego hice una historieta, o sea, luego volví a Barcelona, porque lo de Sevilla también, vivir con mis padres, cuando yo ya tenía que, más o menos, mis padres estaban desesperados porque parecía que su hijo no iba a hacer nada en la vida, o sea, que no es que no iba a hacer nada en la vida, hacía cosas, sino que ellos nunca iban a poder sentirse independientes de mí. O sea, en el sentido de, ¿qué coño hago con mi hijo? O sea, voy a tener que darle de comer toda la vida, voy a tener que preocuparme de su futuro toda la vida. No, luego, con la edad ahora lo entiendo. En principio, en aquel momento, el que pensaba que tenía problemas era yo, y que mis padres que se jodieran, porque total, a ellos, ¿qué más les daba? Yo era el que tenía que estar buscándome la vida, ¿no? Y ahora sí que sé o sea, que es una tortura tener que irse a la cama pensando en qué va a hacer esta persona que quiero con su vida y sin poder tú hacer nada por ella, porque realmente no puedes hacer nada por ella. Y entonces ahí se crea una especie de dependencia que te jode un montón. Bueno, pues eso yo en esa época no la sabía, porque lo miraba solo desde mi punto de vista. Bueno, el caso es que también me llamaron para el periódico, hice una portada para un suplemento que era sobre Kafka, me pilló justo presentando la cortinilla en Madrid. Entonces no tenía ni siquiera para dibujar, porque dije que sí, yo no tenía trabajo. Entonces fui a una farmacia, me compré unas vendas, con un cigarrillo le puse una cartulina negra, hice una especie de plasta de venda, le puse la colilla aquí en el centro, le abrí una boca, y en la cartulina negra le puse encima con un pantalón que había cogido de la basura, le hice unos troqueles y parecía como una camisa de una corbata. Entonces toda la portada era negra, tenías un cabezón grande como en una gasa, él está aquí, la cabeza tal, se veía hasta aquí el cuerpo, ¿no? Salía la corbata y era de Kafka, ¿no? Era un especial sobre Kafka. Pues ese ganó el plata en el SND en Estados Unidos de ese año. O sea, en el 2002 gané. ¿En 2002 era? ¿O 2002 o el 2003? No, el 2002 creo. El caso es que ese año gané 2 premios internacionales y vivía en la calle. O sea, literal. Y nunca más he vuelto a ganar un premio internacional, ni nacional, ni nada. Solo que ahora vivo mucho mejor. La verdad es que estoy mucho más contento. Pero son esas cosas que haces, es un encargo, tú lo resuelves, le aportas tus cosas, eres creativo y a la gente le gusta en ese momento y les parece más sorprendente. Quizá ahora mi trabajo ya no sorprende a nadie. Entonces... Una pregunta, evidentemente pensar en adaptación, ¿no?, de tu universo, a priori puede parecer complicado,
pero me gustaría saber si tuviste en los últimos años una película de Ripstein que se llama La calle de la amargura. No. Tendrías que echarle un ojo porque me parece que fue lo más parecido que yo he podido ver, ¿Ah, sí? imaginar en atmósfera a lo que podría ser ver en imágenes La mala pena o algo parecido, un universo que además se alejaba a veces de los tópicos habituales de Ripstein, rodada en un blanco y negro muy saturado, un poco que podía recordar también a tu blanco y negro. Bueno, una curiosidad por si la habías visto que te había Hostia, parecido. pues no, pero ya me lo diré pasarás. porque se estrenó en el Festival de Cine de Gijón cuando estábamos nosotros y yo recuerdo haberla visto y a los 3 o 4 minutos venirme en la cabeza pues Amigú, Nostromo Quebranto, y decía, es que si algún Hostia. día alguien lo hiciera sería esto. No, pues no tenía ni idea. Yo de Risten había visto la de los amantes estos, Sí. y creo que es la más conocida. Y luego sé mucho de Risten por el que si Buñuel, que si no sé qué. El problema es, claro, cuando alguien es tan parecido, entre comillas, por Buñuel, no sé qué y tal, y dices, bueno, a mí todo esto me suena, yo no le presto atención, quiero decir, porque yo no saco nada. Claro. Me pasa con algunos dibujantes, sobre todo que son contemporáneos, que estamos más o menos metidos en el mismo, digamos, la misma ciénaga, entre comillas, y entonces, claro, no los sigues porque, o sea, Mignola, por ejemplo, en mi época, cuando salió Hellboy, no, o sea, le he prestado más atención después y le he prestado la atención debida, tampoco, porque a mí no me sorprendía. Quiero decir, sí, en el blanco y negro o sea, ahora, por ejemplo, lo veo, Alex Todd no lo conocía tanto, y entonces en Mignola ahora detecto muchas más cosas de Alex Todd, pero también detecto más cosas de Alex Todd, es curioso, en Muñoz, en las últimas cosas de Muñoz. No en las cosas que hacía cuando encuentros y reencuentros, sino más en la última esta, ¿no? Y, y es eso, hay ciertas cosas de gente que de repente, que son muy interesantes para otras personas, pero que a ti, el Sin City de Miller, por ejemplo, a mí no, menos el Cobarde Bastardo, a mí el Sin City de Miller no me llama la atención especialmente. Y es curioso porque se supone que es un referente de la mala pena, pero es que no lo es. Miller es un referente mío y es un referente o sea, y lo tengo totalmente asumido y es el más importante junto con Muñoz. Pero Sin City no, porque cuando salió Sin City yo ya había hecho Ambigú, creo que había hecho Nostromo Quebranto y creo que Nostromo Quebranto también lo había hecho. Y justo además en la época de Sin City yo ya bebía como un cosaco, con lo cual no compraba tebeos. Entonces me perdí todo eso. El Hellboy me compré un par y me gustó mucho, pero no lo encontré ese punto que encontré, por ejemplo, cuando leí Sandman por primera vez, que dije, oh, qué maravilla. Y entonces, porque me encantaba todo lo de Neil Gaiman o el Alan Moore o Frank Miller en mi época, cuando empecé a leerlo con el Dark Knight y con Daredevil sobre todo. Y entonces, bueno, pues esas cosas, no sé. Pues fíjate que así como casi Pero sin darnos miraré cuenta, la película, sí, porque luego tengo luego curiosidad. te mandaré para qué. Hemos llegado al final de esta última charla del día de hoy, aún quedan las firmas. Está muy bien que hablemos de TVOs, claro, lo guay es que los compren, que los lean y si aquí encima se los pueden llevar dedicados, pues mejor que mejor. Eh, la verdad que se me hace súper placentero que hayas podido estar en Avilés dos veces en tan poco tiempo y esperamos estar más avispados y no dejar que pase tanto tiempo antes de la próxima vez. Intenta tú hacer lo mismo con el Romeo. Lo prometo. Sí, y en cualquier caso ha sido un placer. Yo te digo que hay lees tebeos y cómics y te pueden dar mucho tipo de experiencias, ¿no? El tipo de experiencia de asomarse a tu trabajo o el tipo de relación que se establece con el autor, yo creo que es muy diferente en un trabajo como el tuyo o a otro, ni mejor ni peor, pero desde luego diferente. Yo sí que te quiero dar las gracias como porque decía, yo vivo de puta madre como ilustrador, ¿no? O sea, hago lo que quiero, lo cobro mejor, no me exige tanto tiempo, así que yo quiero agradecer que necesites el hecho de también contarnos tus historietas y volcarte en viñetas, porque a fin de cuentas ese hogar que era tuyo es el hogar de mucha gente, ¿no? Tienes un montón de vecinos como los que estamos aquí y que nos encanta tener viviendo en nuestro barrio, ¿no? Así que espero que siga siendo tu barrio por mucho tiempo, que siga siendo el nuestro, que lo sigamos contando en Avilés y vamos a ver si te anima también este fuerte aplauso. Muchas gracias. Se me ha hecho corto.